nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un cordial saludo, mis queridos hermanos de este tu canal, Cuando habla el profeta. Nos reunimos nuevamente en este lunes, después de vivir la Pascua, donde ya iniciamos el tiempo ordinario, pero antes de poderlo iniciar en plenitud, la Iglesia, en su sabiduría, nos regala esta solemnidad tan especial, esta memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo en este día y en esta mañana, mi querido hermano, para que venga y nos inunde nuevamente. Todos los días debemos de pedir al Espíritu Santo. No lo podemos dejar apagar, no lo podemos entristecer, no lo podemos dejar adormecer. Siempre hay que pedir la presencia del Espíritu Santo. Y qué bueno poderla pedir por intercesión de la Inmaculada, de la Reina y Señora, de nuestra Madre, de Mamita. Hoy te pedimos, mamá, Inma, mamá, Reina del cielo, que vengas y nos acompañes y que vengas con el esposo fidelísimo tuyo, el Espíritu Santo, para que nuestro corazón y nuestra vida y esta semana que inicia esté totalmente llena del Espíritu Santo y que tú nos acompañes, mamita María, así como acompañaste en aquel instante del Pentecostés a los apóstoles, a sus hijos especiales tuyos, mamá, que te llamaban mamá, que no te decían María, sino que te decían madre, porque así como Jesús te decía mamá, te decía madre, así mismo ellos querían comunicarse contigo a través de esa unión tan íntima, de decirte madre. Y hoy te decimos nosotros también, porque somos tus hijos, madre, ven. Ven, Madre, con nosotros, ven con el Espíritu Santo, ven con el Padre Celestial, ven con tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Ven, ven, mamá, que te necesitamos que nos acompañes en nuestro día a día, que nos ayudes a afrontar también las situaciones difíciles que tenemos, porque tu mamá sí que tuviste situaciones difíciles también, desde el momento en que le dijiste sí al Señor, para ir a visitar a Santa Isabel, para luego estar en Belén, para luego ir a Egipto, para luego ver cómo tu hijo se perdía en el templo, para ver luego cómo también ya él en su vida pública empezaba a obrar milagros y prodigios y cómo las personas, algunos lo rechazaban. Tu mamá ha sentido todo eso y por eso te pedimos que vengas y nos acompañes con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, para saber llevar nuestra vida. Tú que lo viste morir en la cruz, tú que viste las llagas, las heridas, cómo lo volvieron y lo ultrajaron, cómo no te invocamos y te imploramos que vengas también a acompañarnos en esas situaciones difíciles que tenemos día a día. Hoy te pedimos, Madre del Cielo, que nos acompañe junto con el Espíritu Santo y que sea el Divino Espíritu el que venga y sople nuestra vida, el que venga y abra nuestro corazón, el que venga y abra nuestro entendimiento y nos llene con sus dones, frutos, carismas, que nos posea totalmente, que nos selle totalmente, que nos guíe, que nos transforme. Gracias, Señor, por este momento de oración y te pedimos que a través de la palabra de Dios podamos profundizar aún más y conocerte más y enamorarnos más de ti y anhelar el cielo, porque tú nos alimentas a través de tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, y Simón el celote, y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Mis hermanos, qué bonito es poder meditar la palabra de Dios todavía en Hechos de los Apóstoles. Recordemos que ayer terminábamos el tiempo pascual
y vivíamos en la liturgia, en la primera lectura, el acontecimiento de Pentecostés, lo que sucedió, cómo estaban en oración y llega el Espíritu Santo sobre cada uno y se posa sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas y salen con poder a predicar, sin miedo. Y hoy nos trae a través de esta memoria obligatoria de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, este acontecimiento de dónde estaban ellos reunidos en el cenáculo y estaban unánimes en oración. La Iglesia vive en unidad y eso es lo que siempre Dios ha querido. Lo veíamos la semana pasada en la liturgia, que Dios quiere que seamos uno como Él y el Padre son uno y viven en unidad, y por eso estaban los apóstoles, y por eso estaba la Santísima Virgen María, y por eso estaban algunas mujeres y algunos hermanos, que ahorita más adelante explicaremos bien ese término, para que no se nos genere confusión y que lo tenemos que tener muy presente nosotros los cristianos católicos, porque a través de ese término muchas veces los hermanos separados nos vienen a atacar, nos vienen a decir que María no fue virgen y que María tuvo más hijos. Entonces la iglesia vive en unidad. María es madre de la iglesia y ella es la que custodia esa unidad. Alrededor de María estaban los apóstoles. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza es ver cómo ellos, de más que sintieron incertidumbre, preocupación, no entendían muchas cosas, ¿a dónde se dirigían? Donde la Santísima Virgen María. Ella, que estaba llena del Espíritu Santo, ella que guardaba todo en el corazón, ¿quién más que ella que conocía plenamente a Jesús no iba a saber lo que iba a suceder? Lo que iba a suceder, de esperar, de tener esa tranquilidad, esa calma, esa espera, de esperar en las promesas de Dios. ¿Cuántas veces tuvo que haberles dicho a los apóstoles, mire lo que hizo el Señor conmigo? ¿Cuántas veces tuvo que haberles recordado todo lo que hizo Jesús? Los milagros, los prodigios, la resurrección, el tema de la muerte. María era la que les ayudaba a ellos a poder estar también en unidad y les levantaba el ánimo a ellos cuando se sentían caídos. Por eso ella busca siempre la unidad porque es lo que quiere su Hijo amado, es lo que quiere Jesús. María nunca va a ir en contra de lo que quiere Jesús, siempre va a querer lo que su Hijo quiere. Y hay que entender esa expresión de los hermanos, como se los decía, esa expresión de hermanos en las Sagradas Escrituras quiere decir, que no es un grado de consanguinidad, sino que en ese tiempo no existían los parentescos que tenemos nosotros, que primos, que tíos, ¿sí? Y por eso el agiógrafo coloca esa figura de hermanos, pero realmente lo que eran compañeros, eran personas que vivían cercanos, ¿sí? O que eran primos. No se trataban como tal, como primos, como lo hacemos nosotros, sino que se trataban como si fueran hermanos. Entonces hay que tener muy presente eso en las Sagradas Escrituras. En algunas expresiones son realmente hermanos de sangre, pero en estas expresiones como tal lo que quiere decir el agiógrafo es que eran personas allegadas o personas de la misma familia, pero que no tenían nada que ver con el grado de consanguinidad. Esto para que lo podamos comprender y entender a la luz de la palabra de Dios. El salmo está tomado del numeral 86. Con este oramos. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Él ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Esta ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti.
Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego él dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que las quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Palabra del Señor. De este Evangelio, mis hermanos, hay un mundo de signos especiales para esta celebración del día de hoy. Y yo le pido al Espíritu Santo que allí donde tú estás escuchando este audio, te enamores aún más de los misterios divinos que el Señor ha regalado a través de su palabra y que la Iglesia durante los siglos ha interpretado, y que a través de eso te enamores aún más del Señor y te hagas aún más miembro de esta bendita Iglesia cristiana católica, que es la Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Primero, ver a las tres Marías. María, la madre de Jesús. O sea, que si Jesús nosotros lo reconocemos como Dios, como el Salvador, y me están diciendo el evangelista que estaba María, la madre de Jesús, podemos decir claramente como cristiano católico que María es madre de Dios, no del Padre, sino del Hijo, porque María es hija predilecta del Padre, es creada por el Padre, es madre admirable del Hijo, madre del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, y es esposa del Espíritu Santo porque en ella el Espíritu Santo se posó totalmente para que se encarnara Jesús, para que se encarnara Jesús. Entonces, la primera, ver a María, la madre de Dios, la madre de Jesús. La segunda, María, mujer de Cleofás o de Alfeo. Y si miramos la primera lectura, nos van a decir quién era Alfeo. Y Alfeo era el padre de Santiago el menor y de Judas, por eso dice, y Judas el de Santiago. Esto para que nos demos cuenta de que ni Santiago el menor ni de que Judas son hijos de María, porque nos muestran que había otra María en la cruz. Y se dice en la tradición que esa María era hermana de nuestra mamá, de nuestra madre, de la Santísima Virgen María, era hermana, era pariente. Por lo tanto, Judas Tadeo y Santiago el Menor, que eran hermanos, eran primos del Señor. Ahí es donde vemos esa figura, la palabra hermanos. Tercero, María Magdalena. Y en María Magdalena encontramos a la discípula fiel, a la mujer llena de amor por el Señor, a la mujer que estuvo el primer día de la semana allá yendo al sepulcro, y esa es la primera que se le aparece. María, que permitió que el Señor la tocara, le expulsara a los 7 demonios, y a través de ese proceso de conversión, de ese encuentro íntimo con el Señor, se vuelve una discípula fiel. Así debemos de ser cada uno de nosotros. Entonces ahí vemos las tres Marías. Segundo, el testamento de Jesús. Entregar a su madre a la humanidad. Entregar a su madre. No tenía nada, solamente tenía a nuestra madre.
y él no la iba a dejar desamparada. Como buen hijo que iba a ser, la tenía que dejar en manos de alguien y la deja en manos del discípulo amado, que es Juan. Y allá nos muestra el evangelista que ese discípulo amado somos cada uno de nosotros. Por eso nosotros tomamos a María y nos la llevamos para nuestra casa. Por eso nosotros veneramos a María. Por eso nosotros amamos a María. Y por eso nosotros la tomamos como madre. Porque si Juan la tomó como madre, ¿cómo yo no la voy a tomar como madre? Juan que fue el apóstol del Señor, Juan que fue el discípulo amado del Señor. La debo de tomar como madre. Por eso la debo de llevar también a mi casa, a mi hogar. Por eso la debo de llamar. Por eso debo de pedirle a ella que interceda por esas necesidades que tenemos. El cristiano debe tomar como suyo a María y llevarla siempre a su casa. Eso hay que tenerlo muy presente, mis hermanos. Y hoy en este evangelio nos lo está mostrando. Mire todos esos signos tan hermosos. Tercero, dice la palabra que él dijo, tengo sed. El Señor tiene sed de cada hombre y mujer porque los quiere salvar, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Él tiene sed de las almas, tiene sed de nosotros, de que nosotros nos encontremos con Él, que nos encontremos con el Padre, pero hay que aperturar el corazón. Debemos de aperturar el corazón, debemos de convertirnos, empezar un camino de conversión y enamorarnos del Señor. Dios tiene sed de ti, mi querido hermano. Todo está cumplido. Cuarto punto. El plan de la salvación se cumplió con Jesús. Se entregó, murió, resucitó y nos dejó el Espíritu Santo. Por eso dice allá, inclinando la cabeza, entregó ¿qué? El Rúa, el Neuma, el Espíritu que se derrama en la iglesia, que se derrama en cada uno de nosotros, los que hemos recibido el bautismo, porque al recibir el bautismo recibimos al Espíritu Santo. Todo está cumplido, todo el plan está cumplido. El Señor ha reivindicado lo que el hombre había perdido por la desobediencia en el pecado original. Y por último, el corazón de Jesús. Y en el corazón de Jesús, nos dice la palabra hoy, sale sangre y agua, que representa los sacramentos de la iglesia, el agua del bautismo, la sangre del martirio. El cristiano está llamado a ello, al martirio, a dar testimonio, a ser testigo. A eso estamos llamados cada uno de nosotros, mis hermanos. Y de ese corazón sale eso, emana la sangre y el agua, la apertura a la iglesia de los sacramentos que el Señor dejó, de esos 7 sacramentos que nosotros hemos conocido a través de la catequesis y que debemos vivificarlos y que debemos realmente de hacerlos vida, no solamente por un rito como tal, sino hacerlos vida cada día. Y del corazón de Jesús sale ese océano infinito de misericordia, como el Señor se lo mostraba a Santa Faustina Kowalska. Del corazón de Jesús sale ese océano infinito de misericordia, la misericordia de Dios. Pero para alcanzar la misericordia es necesario que yo me arrepienta y empiece un proceso de conversión. Que la gracia del Señor, mis hermanos, esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.